Buenos días, buenas noches. Depende del sitio donde estén y a donde pueda llegar este mensaje, según la red social y youtuber, YouTube, que nos expanda y podamos compartir esta nueva secuencia de vídeos, de información, de despertar, de estar informados de todo lo que está sucediendo alrededor del planeta. Como siempre lo he dicho, hay muchos seres que ni siquiera se dan cuenta qué está pasando alrededor de cada uno. ¿Qué está pasando en el planeta? ¿Cómo se está llevando a cabo este proceso de cambio, de mando de la élite? ¿Cómo se les está acabando el tiempo a los oscuros? Y ya empieza a encajar todas las piezas del rompecabezas para que la luz pueda tomar el mando definitivo del planeta. Sabemos que los oscuros no lo van a permitir de una manera tan fácil. Este vídeo lo vamos a enfocar un poco en las cosas geopolíticas que están sucediendo alrededor del mundo y seguirán sucediendo. Acaban de haber las elecciones en Estados Unidos. Era una de las piezas que estaba faltando por encajar. Que ganara Trump. ¿Por qué? Porque este señor, desde los años 50, estaba pronosticado como el que debía llegar en este periodo a la Casa Blanca. Para cambiar todos estos paradigmas. ¿Por qué no lo dejaban llegar y había tanta oposición y tanto del sionismo? El sionismo es el que maneja prácticamente a Estados Unidos y a Europa, todos los que estaban enfrentados con Rusia por Ucrania. A él no lo querían dejar llegar porque simplemente nos vamos a dar cuenta que él va a desintegrar, a deshacer un poco de organizaciones que simplemente le han aportado mentiras
al mundo. Organizaciones económicas falsas, organizaciones políticas de armamentismo y organizaciones como las que nos mantuvieron con un trapo en la cara en los años 20 y 21. Ustedes entenderán que no se pueden nombrar por respeto a YouTube y porque no califican dentro de sus cosas y parámetros que ellos establecen. Este señor se va a parar la guerra en Ucrania. Las guerras prácticamente en el mundo van a desistir. Eso de que se venía un tercer episodio ya no va a suceder. En Israel también se va a parar todo este conflicto de todas estas organizaciones, simplemente con Putin de Rusia, Norcorea y la China, toda esta es una asociación para, junto con los sombreros blancos, la organización blanca, poder desmantelar todas estas organizaciones de mafias, de muerte, de destrucción alrededor del mundo, de esclavización. Porque a estas alturas de la vida y todavía en África hay colonias de algunos países europeos, en la India. Todo esto se va a limpiar. Esta era la última carta, la última pieza del ajedrez que se necesitaba que encajara para que el mundo tome otro rumbo diferente. En Latinoamérica también tenemos gente que está ayudando ya a estos planes. En Centroamérica está Bukele. En Argentina tenemos a Milei. Bolsonaro está esperando qué sucede en Brasil. ¿Por qué doy todas estas datos? Porque es bueno. Esto no se lo comunican por la televisión convencional. Estamos llegando ya en el momento de todas las revelaciones. Hay un ejército
blanco de policía que está apresando y está destruyendo muchas guaridas como la de Ucrania, de házaros, con túneles al interior de la tierra, en Israel, sionismo también. Algunas cosas que han venido sucediendo y están en plena actividad destruyendo toda esta camarilla de delincuentes que han mantenido mafias, que han mantenido esclavizados algunos países. Ejemplo, España, Argentina, Chile, son laboratorios donde se ha puesto a prueba el aguante de las personas, a ver hasta dónde llegan con tanta represión, con tanta pobreza, como los gobiernos que son aliados de todas estas élites, de todas estas falsas democracias, han sido permeabilizados para exprimir al máximo a la humanidad. Y especialmente en estos sitios de laboratorio. Estos laboratorios, hay muchos más países también que funcionan desde hace mucho tiempo, como Cuba, Venezuela, incluso Colombia, parte de Latinoamérica, con mafias en México. La nueva dirigente que se había eso, ya se sabía que venía a trabajar con los oscuros, pero ya incluso ha sido llamada y advertida por la Organización de los Sombreros Blancos para trabajar con la luz, para trabajar siguiendo los parámetros del bien para la humanidad. Ya se ve una nueva faceta sobre la Tierra. Hay muchas cosas por arreglar. Hay muchas cosas por arreglar. Entonces, nosotros, los que estamos informados, los que estamos despertando a toda esta verdades, desde los años 50 se ha programado prácticamente que todos estos seres sean los hackers para el nuevo cambio de esta humanidad. Este final de 2024
está muy movido también de la parte geopolítica y 2025-2026 tratan los oscuros de desestabilizar todo el proceso de transformación y especialmente que no van a dejar el mando de una manera fácil sin llevarse por delante un poco de humanidad. Todas estas cosas, unidos con todos los paradigmas en cada país, en cada continente, se ve otra perspectiva del mundo. Pero las élites no lo van a permitir que sea tan fácil. Es un trabajo arduo de limpieza, especialmente de poner tras las rejas a todos la corrupción que ha mantenido esclavizados estos países, prácticamente el mundo entero. Se hacía ver que Putin era el malo, que estaba oprimiendo al mundo con sus guerras, con esto. Pero la verdad es un ser que está ayudado por una de las razas más inteligentes que pueden haber ahorita, que son los Cthulhu. Y tiene una tecnología muy, muy avanzada. Para poder frenar todas los ataques del sionismo. En la parte informática había un satélite que era el que mantenía conectado a Estados Unidos y toda Europa, prácticamente el que le informaba todo sobre la guerra y cómo proceder con Ucrania. Y ya fue prácticamente derribado por Rusia, los Cthulhu. Ahorita ya no tienen ninguna información. Ya no poseen ningún control sobre sus ejércitos, lo que llaman Occidente, que es Europa y Estados Unidos. Este de Ucrania, este país, con el tiempo, o pasando el tiempo, una parte quedará en Polonia y otra parte pues la tomará Rusia, pero el objetivo era sacar toda la organización de delincuentes que hay allí. El mismo proceso va a pasar con Israel.
porque prácticamente salieron de Ucrania y se fueron para Israel. Poco a poco se va desmantelando todos sus túneles, todas sus organizaciones intraterrenas, porque hay muchas vías intraterrenas donde se cometen muchos delitos, tráfico de personas, de órganos, de niños. Todo esto se va desmantelando poco a poco para abrir el panorama para el nuevo mundo que deseamos. Detalles así, que han sucedido, donde se dan cuenta que se está trabajando en el interior de la Tierra, donde todas estas élites y mafias mantienen túneles, por ejemplo, del Vaticano a Suiza, túneles muy limpios, con trenes, con luces de neón impecables, limpios, y que caminan a una velocidad inmensa. Por ejemplo, túneles de España a Estados Unidos, intraterrenos, donde prácticamente se viaja, se transporta, se delinque bajo la tierra. Uno de los primeros de la primera organización que había en bajo la tierra en Ciudad del Monte, en Argentina. Allí había también una ciudad donde todas estas organización de los sombreros blancos de la luz destruyeron un gran guarida intraterrena. Por eso hubo que hacer el gran incendio en la ciudad de Monte. ¿Por qué? Decían que cuando estaba el incendio se oían explosiones y se oían derrumbes debajo de la tierra. Claro, como todos tienen también sus salidas, como las guaridas de los conejos. Hacen su guarida con su salida y por eso se incendió parte de Ciudad del Monte para que no pudieran escapar todos estos delincuentes que estaban traficando con niños, con órganos, con mujeres, con laboratorios allí haciendo sus experimentos genéticos. Y así se va a seguir en diferentes partes del mundo. En un pueblo de Alemania, lo reportaba una periodista, que allí también se hizo una gran limpieza intraterrena en Alemania. En un pueblito habían solo casas, pero al entrar a usted a esas casas, lo único que había era la entrada a un túnel, no había ninguna casa. Y así eran varios, y eran organizaciones
para delinquir, laboratorios genéticos de órganos de niños sacrificados también para comer su carne. El último acontecimiento es la Dana que sucedió en Valencia. Estas inundaciones y todo esto, y el no llegar incluso la policía a tiempo y todo, son cosas que se planearon, se plantearon para poder ayudar allí a destruir cosas de la oscuridad. En los años 2020-21, en todo este sector de España se celebraba la fiesta del bacalao y se hacía con rituales, con entidades oscuras. Se decía que se veían entidades oscuras caminando por estos pueblos y todos se refugiaban en el interior de la tierra. También se practicaban orgías, era laboratorios genéticos de procreación de niños, todo un experimento genético que se estaba haciendo allí por parte de la oscuridad y de la élite. Todas estas organizaciones fueron también prácticamente inundadas a propósito para poder destruir toda esta guarida de delincuentes. Eso es lo que no sabe prácticamente la humanidad. Hablamos todo esto con el fin de despertar conciencia que se está haciendo por parte de los sombreros blancos una limpieza alrededor de la tierra. Así en muchas partes de la tierra se van a seguir con estos trabajos de limpieza, donde están las guaridas de todas estas mafias que lo único que le han causado es daño a la humanidad. Tenemos toda esta información y ustedes la pueden ver también. El fin de toda esta charla con vosotros es llegar a un consenso, a una concientización de que lo que nos espera de ahora en adelante es un proceso de limpieza de toda la corrupción, de todas las mafias que existen todavía en el mundo. Ahorita, todo este
panorama de Israel, de la Franja de Gaza, son cosas similares, donde se comercializa con niños, mujeres, órganos y muchas más cosas que quizás poco a poco vamos a ir teniendo acceso a esa información. Son los dos enfoques que más o menos vamos a llevar en esta nueva temporada de mis vídeos y del canal del despertar. El enfoque geopolítico, el enfoque espiritual para nuestro despertar, para estar informados, para vivir este proceso de cambio de nuestro mundo de una manera más consciente, informado, no siendo parte de la borregada de dormidos, sino despertar, tener ese conocimiento, esa luz. El conocimiento te hace libre, te va quitando todas esas máscaras, velos por los cuales nos han tenido prácticamente esclavizados. Les agradezco su atención y el objetivo es despertar esa curiosidad. A mí no me crean. Despierten dentro de sí esa curiosidad, ese deseo de conocer, de aprender, de despertar a tanta oscuridad a la cual hemos estado sometidos durante eones. Buenas noches. Deseamos que información les sea útil y darle like si está de acuerdo, el me gusta, suscribirse al canal, a su canal informativo, para seguir en este proceso del despertar. Muchas gracias, abrazos energéticos y bendiciones.